Casi cualquier persona en el mundo, independientemente de sus creencias o de los libros que haya leído, puede responder esta pregunta al instante. O sea, ¿cómo se llamaba la madre de Jesús de Nazaret? María, por supuesto. Claro, María es un dato fundacional, algo que se asume como una verdad universal inamovible. Pero, ¿y si tras analizar los documentos históricos más antiguos con una lupa forense, resulta que su nombre real es un absoluto misterio? Es que es un misterio enorme, sí. Hoy vamos a hacer una inmersión profunda, un análisis a fondo basado en el ensayo del investigador Gary Greenberg. Y vamos a descubrir que las pruebas escritas sobre la mujer más famosa de la historia, bueno, ocultan un secreto fascinante. Es un punto de partida perfecto para esta inmersión. Porque, a ver, el mayor error que se comete al explorar la historia antigua es confundir la tradición acumulada durante milenios, con la evidencia documental pura y dura. Exacto. Lo que hace Greenberg, y lo que vamos a explorar aquí a fondo, es aplicar una herramienta académica que se llama crítica de fuentes. Vale, vamos a detenernos en ese concepto un segundo para que cualquiera que nos escuche lo tenga clarísimo, porque suena muy técnico. Sí, sí, lo es. ¿Qué es exactamente la crítica de fuentes y, o sea, cómo se aplica a textos que tienen literalmente 2000 años de antigüedad? Es una excelente pregunta. Se puede entender la crítica de fuentes como una especie de ciencia forense aplicada a la literatura. Ajá. En lugar de tratar un libro sagrado como una obra única, ininterrumpida y dictada desde el cielo, la crítica de fuentes examina los documentos como evidencia en la escena de un crimen literario. Me encanta esa imagen, una escena del crimen literario. Claro, porque analiza quién copió a quién, qué palabras exactas se alteraron de un borrador a otro, qué pasajes se omitieron y, sobre todo, deduce por qué un autor decidió cambiar la historia de su predecesor. O sea, buscar el motivo oculto del autor. Exactamente. Y para hacer esto correctamente con los textos cristianos primitivos, hay una regla de oro inquebrantable, y es que no se pueden leer en el orden en que aparecen en las Biblias modernas. Claro, porque ese orden es un índice teológico, vamos, no es una línea temporal real de cuando se escribieron. Eso es, hay que leer los documentos de forma estrictamente cronológica, en el orden exacto en que la tinta tocó el papiro. Y me imagino que ahí es cuando todo salta por los aires. Pues sí, porque cuando hacemos eso, el panorama de la historia cambia de una manera drástica. Si empezamos por el principio cronológico, nos topamos con el primer gran silencio. ¡Qué silencio! Los primeros escritos cristianos que existen en el mundo son las cartas de Pablo, y aparecieron unos 20 años después de la muerte de Jesús. Vale, 20 años. Pues resulta revelador comprobar que, en ninguna de esas cartas, Pablo menciona el nombre de la madre de Jesús. En ninguna. ¡Guau! 20 años de silencio absoluto sobre su nombre. O sea, eso nos obliga a avanzar en la línea de tiempo hasta el primer evangelio que se escribió, entiendo. Exacto, que sería el Evangelio de Marcos. La comunidad académica lo sitúa alrededor del año 65 después de Cristo. Es decir, unos 35 años después de los hechos. Efectivamente, y es aquí, y solo en este texto, donde aparece por primera vez en la historia escrita el nombre de María. Fíjate. Y ocurre en un pasaje muy específico, la famosa historia del rechazo en su ciudad natal. Vale, sí, conozco esa historia. Jesús llega a su pueblo, empieza a enseñar en la sinagoga y la congregación, que al principio está como asombrada, rápidamente se ofende. Sí, se ofenden muchísimo y lanzan una pregunta que, en el texto griego original, dice literalmente: ¿no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? A simple vista, parece una descripción familiar sin más, pero sé que hay algo mucho más profundo ahí. Vale, vamos a desgranar esto. Pensemos en una analogía. A ver. Es como si hoy en día, o imagínate en un pequeño pueblo de la España rural de hace un siglo, donde el patriarcado dictaba absolutamente todas las normas sociales, de repente los vecinos decidieran referirse al hijo del carpintero usando única y exclusivamente el apellido de soltera de la madre. Claro, claro. Omitiendo por completo al padre que toda la comunidad ha conocido. O sea, es una bandera roja lingüística monumental. No es un despiste. Parece un dardo envenenado. Es una analogía perfecta. Lo fascinante aquí es lo que esconde esa frase aparentemente inofensiva. Cuéntame. El erudito Joel Marcus realiza un análisis exhaustivo de esta línea en Marcos y señala un detalle histórico y cultural que lo cambia todo. ¿El qué? En las fuentes y tradiciones judías del siglo I, la convención social estricta era usar siempre el nombre del padre para identificar a un hijo. Siempre.
incluso si el padre había fallecido, ¿no? Exacto. Incluso si había fallecido años atrás, el hijo seguía siendo el hijo de fulano. Joel Marcus sugiere que este uso excepcional del nombre de la madre por parte de la congregación de Nazaret tenía una intención clarísima. Era un insulto directo. ¡Madre mía! En la antigüedad, llamar a un hombre por el nombre de su madre en público era un ataque frontal a la legitimidad de su nacimiento. Era literalmente una forma de llamarlo ilegítimo a la cara. Claro, y esto encaja perfectamente con las críticas y los rumores que los detractores de los primeros cristianos hicieron circular durante décadas. Totalmente. Pero hay algo que me hace dudar, ¿eh? Un momento, porque me cuesta muchísimo creer esto. ¿Me estás diciendo que el autor de Marcos a propósito incluyó este insulto o incluso se inventó este nombre solo para encajar una agenda propia? O sea, suena casi a teoría de la conspiración literaria. Entiendo perfectamente el escepticismo, pero la evidencia forense, literaria, apunta precisamente a un motivo teológico muy calculado por parte de Marcos. A ver, explícame ese motivo. Si se lee el Evangelio de Marcos en su totalidad, se descubre un detalle asombroso. Marcos nunca, en ningún momento, menciona que Jesús tuviera un padre humano. Cero menciones a José. Cero. ¿Cero? Cero. El objetivo central de Marcos como escritor es presentar a su protagonista única y exclusivamente como el Hijo de Dios. Por lo tanto, desde un punto de vista puramente editorial, borrar al padre terrenal de la historia era teológicamente imprescindible. Claro, o sea, mencionar a un padre humano habría diluido por completo su argumento de la filiación divina. Exactamente. Le estropeaba el mensaje. Vale. Pero si Marcos alteró la escena, ya fuera para reflejar un insulto histórico sobre la ilegitimidad o para ocultar deliberadamente al padre humano por pura conveniencia teológica, la pregunta es, ¿qué hicieron los autores posteriores? Ahí está la clave. Porque sabemos que quienes escribieron Mateo y Lucas tenían una copia del texto de Marcos sobre la mesa, o sea, lo usaron como plantilla. Aquí es donde la crítica de fuentes brilla con luz propia. Lucas copia decenas de pasajes de Marcos casi palabra por palabra. Pero cuando llega esta historia tan peliaguda del rechazo en la sinagoga, Lucas frena en seco y la reescribe de manera radical. ¿Qué cambia exactamente? Alarga la escena, añade un sermón entero de Jesús, sitúa la acción inequívocamente en Nazaret y hace el cambio más delator de todos. ¿Cuál? En la versión de Lucas, el único familiar al que la congregación menciona por su nombre es a José. ¡Guau! El mismo padre que Marcos se había cuidado tanto de omitir y censurar. Es que esto clama al cielo. A ver, si alguien está copiando los apuntes de un compañero de clase, frase por frase, pero al llegar al clímax de una historia decide cambiar el nombre del protagonista y añadir a otra persona, es porque sabe a ciencia cierta que la versión original estaba equivocada. O al menos que era teológicamente peligrosa, claro. Exacto. Entonces, ¿significa esto que Marcos censuró el relato original y que Lucas intentó corregir el error volviendo a la verdad histórica? Todo apunta en esa dirección, sí. Y la confirmación nos llega cuando introducimos al cuarto evangelio en la ecuación, que es el de Juan. Vale, Juan. Existe un amplísimo consenso académico en considerar que Juan escribió su texto de forma totalmente independiente. Es decir, él no tenía los pergaminos de Marcos o Lucas sobre su escritorio. O sea, trabajaba por su cuenta. Sí. Pues bien, Juan relata un episodio de rechazo muy similar, esta vez situado en la sinagoga de Cafarnaúm. Y en su relato, la congregación murmura algo clave. ¿Qué dicen? Dicen, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? Ahí está. O sea, Lucas y Juan, trabajando de forma independiente y sin copiarse entre sí, coinciden en que la congregación original solo mencionó a José y omitieron el nombre de la madre. Exactamente. Cuando dos investigadores independientes llegan a la misma versión de un hecho, pero difieren de la primera fuente que se publicó, los historiadores deducen la existencia de lo que se llama un protoevangelio. Vale, aclaremos ese término, que suena muy académico. ¿Qué es exactamente un protoevangelio? Es un texto perdido. Digamos, una fuente original, una primera versión escrita o oral que circulaba entre las comunidades tempranas y que sirvió de base para las historias posteriores. Ajá. La concordancia independiente entre Lucas y Juan sugiere fuertemente que en ese protoevangelio original, en esa primera versión de los Hechos, el nombre de María no aparecía por ninguna parte en la escena del rechazo. Lo que demuestra que Marcos alteró la historia original para introducir el nombre de la madre y borrar al padre. Eso es. Pero a ver, aquí es donde la investigación se vuelve verdaderamente asombrosa.
Porque si asumimos, basándonos en esta evidencia, que Marcos sustituyó a José e introdujo el nombre de la madre en esa única escena, ¿de dónde sacó el nombre María? ¿Fue al azar? Es una gran pregunta. Porque a partir de ese instante, la narración de Marcos da un giro que roza lo absurdo. Después de esa tensa escena en la sinagoga, Marcos nunca más vuelve a llamar María a la madre de Jesús en todo su libro. Es un silencio ensordecedor. Ni siquiera en la crucifixión o el entierro. Exacto. La madre de Jesús, identificada como María, desaparece de la faz del texto. Pero al mismo tiempo, fíjate, Marcos empieza a introducir a un coro de mujeres en las escenas finales. ¿Sí? En el momento de la muerte y el entierro. Y es vital prestar atención a cómo las nombra. A ver, ¿cómo las nombra? Durante la crucifixión, menciona a María, la madre de Santiago el Menor y de José. Luego, en la escena del entierro, menciona a María, la madre de José. Y finalmente, en la visita a la tumba al amanecer, habla de María, la madre de Santiago. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. O sea, es como leer el guión de una película donde aparecen 3 personajes secundarios que se llaman exactamente igual, y el director nunca aclara si son la misma actriz cambiando de sombrero o personas distintas. Totalmente. Es muy confuso. Y es que, curiosamente, los hijos de esas Marías coinciden con los 2 primeros hermanos de Jesús mencionados antes, en la historia del rechazo, Santiago y José. Es un verdadero caos gramatical, ¿sí? Marcos usa identificadores distintos en cada escena. No hay ninguna indicación directa, ni una sola línea en el texto, que aclare que alguna de estas 3 mujeres llamadas María sea la madre de Jesús. Claro, no lo dice explícitamente. Y claro, si Marcos pretendía que su audiencia entendiera que la mujer al pie de la cruz era la madre del Mesías, ¿por qué ocultarla detrás de referencias a otros hijos menores? No tiene sentido. Décadas más tarde, cuando el autor del Evangelio de Mateo se sienta a copiar la obra de Marcos, ve este desastre lógico e intenta arreglarlo a la desesperada. ¿Y cómo soluciona Mateo semejante enredo de nombres repetidos? Pues, Mateo toma a todas estas Marías confusas que Marcos dejó esparcidas por las escenas finales y decide fusionarlas. En las escenas de la tumba, decide llamarla, simple y llanamente, la otra María. Vale. Al hacer esto, crea consistencia narrativa. Ahora el lector sabe que es la misma mujer. Pero aquí reside el punto crítico de toda esta investigación. Ni Marcos ni Mateo dicen explícitamente en ningún momento que estas mujeres sean la madre de Jesús. Y tiene todo el sentido del mundo. Porque sería absolutamente absurdo e inconcebible que Mateo decidiera llamar a la madre del Mesías con un título tan despectivo como la otra María. Exacto. Nadie hablaría así de ella. Nadie. Entonces esto significa que los 3 primeros evangelios quedan descartados como pruebas documentales fiables. Así es. Así que la esperanza de encontrar pruebas recae en el Evangelio de Juan y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Esa es la suposición lógica, claro. Pero la realidad textual es mucho más compleja. Si empezamos por Juan, es el único que sitúa explícitamente a la madre de Jesús al pie de la cruz. Vale. Sin embargo, hay un enorme problema gramatical en su texto. Dice así: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Clopas, y María Magdalena. O sea, leyendo eso, parece una lista a la que le faltan todas las comas. ¿Cuántas mujeres hay realmente en esa escena? Esa es precisamente la batalla académica. El fallecido erudito Raymond Brown dedicó un análisis profundo a esta misma frase. Se están describiendo a 2, a 3 o a 4 mujeres. Claro, porque dependiendo de dónde pongas la pausa, cambia todo. Exacto. Si fueran 2, significaría que la madre de Jesús se llamaba María y era la esposa de Clopas, lo cual es biográficamente absurdo. Totalmente. Brown llega a la conclusión irrefutable de que había 4 mujeres distintas. La madre de Jesús, que no es nombrada en ningún momento, Ajá. la hermana de la madre, que tampoco recibe nombre, y luego las 2 Marías. La conclusión es que Juan no nombra a la madre, jamás. Lo cual nos deja solo con el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo, que sabemos que fue escrito por Lucas. Y el texto dice que los apóstoles rezaban con, cito textualmente, ciertas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús. Sí, así lo pone. Pero hay que reconocer que suena increíblemente extraño y frío referirse a la madre de la figura central como simplemente parte de ciertas mujeres. Es rarísimo. Es muy raro. Esto plantea una pregunta importante.
¿por qué Lucas decide meter ese nombre ahí, casi con calzador? Ya, citando al académico Craig Kinner. Esto es una inserción editorial pura y dura. Lucas la añadió para compensar que la había borrado por completo de la narración de la Pasión. Claro. Y también para suavizar la relación tan tensa entre Jesús y su familia que Marcos había retratado. Lucas es el pacificador, quería mostrar armonía. O sea, es teología editorial, no historia documental. Pero a estas alturas cualquiera que nos esté escuchando estará pensando, un momento, ¿se están olvidando de la Navidad? Claro, las historias del nacimiento. Exacto. Las historias de Mateo y Lucas. Si ahí la llaman María con total claridad, no es una prueba definitiva. Lo sería si fueran fiables. Pero ambos relatos se contradicen de manera frontal en casi todos los detalles. ¿En serio? Sí. Mateo, por ejemplo, copia la historia de Moisés y el faraón, pero usando a Jesús y al rey Herodes. O sea, Mateo hace un paralelismo teológico, no un reportaje. ¿Y qué pasa con Lucas y el famoso censo? Lucas necesita mover a la familia a Belén y usa el censo de Quirinó que leyó en el historiador Flavio Josefo, pero comete un error histórico garrafal. ¿Cuál? Hay una brecha insalvable de 10 años. Herodes murió 4 años antes de nuestra era, y el censo fue en el año 6 después de nuestra era. Es imposible. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque para quienes nos escuchan y buscan entender cómo se construye la historia, esto demuestra que los relatos del nacimiento no son reportajes en directo. Para nada. Son teología escrita a posteriori. Si conectamos esto con el panorama general, todo cobra sentido. Como explicaba Raymond Brown, los evangelios se escribieron hacia atrás. Hacia atrás. Sí. Primero importó la muerte, luego, décadas después, la vida adulta. Y al final del todo, entre 50 y 70 años después, inventaron el nacimiento. ¿Por qué tanta presión para escribir sobre el nacimiento? Para responder a los escépticos judíos que no creían que el Mesías pudiera venir de Galilea en lugar de Belén, y para defenderse de los rumores de ilegitimidad. Ah, claro, tenían que arreglar esos problemas teológicos. Y para los relatos del nacimiento, simplemente tomaron el nombre María, que Marcos ya había dejado en la cultura popular décadas antes. Bueno, creo que es el momento de recapitular la gran revelación de este análisis de hoy, porque desde una perspectiva puramente crítica y de investigación de fuentes, no existe ninguna evidencia escrita y fiable de que la madre de Jesús se llamara María. Así es. No la hay en los documentos originales. Todo se remonta a una única mención sospechosa y teológicamente motivada en el Evangelio de Marcos. Que quede claro, esto no significa que no se llamara así, sino que la prueba documental simplemente no existe. Exacto. La evidencia documental original e independiente brilla por su ausencia. Resulta fascinante y a la vez inquietante, porque cabe preguntarse una cosa: si los primeros escritores estaban tan dispuestos a borrar a un padre humano o alterar el nombre de la madre más importante de su historia simplemente para encajar en una narrativa teológica, ¿cuántas otras identidades, nombres de mujeres o relaciones familiares en los grandes textos de la historia de la humanidad han sido silenciosamente reescritas o borradas sin que nadie se haya dado cuenta jamás?